cada año el pastor hace un calendario de las personas que van a estar dando el mensaje. Y el día de hoy me tocaba a mí predicar juntamente con el pastor. A mí me tocaba el primer culto y al pastor le tocaba los cultos que seguían. Y entonces, hablando con él, me dice, ¿quién va a predicarle? Le dije, pues, si quieres puedes predicar, me dijo. Y a mí me extrañó porque el tema que vamos a ver el día de hoy es uno de sus temas favoritos del pastor. Y yo dije, ¿por qué habrá dejado que yo predique si este tema le gusta a él? Y dije, pues posiblemente quiera que surta efecto. Hay un síndrome que yo le puse, te lo tiene que decir otro para que me creas. Un ejemplo de ello es mi hija. Su mamá le dice, ese vestido, Maneli, te queda bien, mira, te lo compré, mira, te queda ajustadito, está precioso ese vestido. Ella dice, no me queda bien, no me gusta. No. Al final de cuentas, se lo pone y va a la iglesia. Y cuando regresa, mami, me dijeron que está, ¿dónde compré mi vestido? Que qué bonito estaba, que me queda muy bien. Pero era lo que le habíamos dicho nosotros. Era lo que siempre le habíamos dicho por varias semanas para que se pusiera ese vestido y no se lo ponía. Pero tuvo que ser otro que se lo diga para que, como decimos, le cayera el 20. Posiblemente, ¿verdad? Pienso que por eso el pastor dejó que yo hoy tratara este tema. ¿Y a qué tema me refiero? ¿Cuál tema creen ustedes que vamos a tratar hoy? A ver, Bruno, uno de los temas preferidos del pastor. El diezmo, ¿verdad? Eso pensé que iban a decir, el diezmo. Bueno, no va a ser el diezmo, va a ser la permisividad. Hoy vamos a ver acerca de la permisividad que en muchas ocasiones el pastor nos ha hablado. Y espero, ¿verdad? Pues que hoy yo confirme que la permisividad es negativa. Y el tema de hoy se llama permisividad que mata. Nosotros mismos muchas veces, bueno, primeramente, ¿qué sería la permisividad? ¿Cómo podríamos definirla? Una definición sencilla. Bueno, aquí busqué algunas y dicen tolerancia excesiva. Pudiera ser un sinónimo de permisividad, la tolerancia excesiva. Otra de los sinónimos podría ser consintiendo cosas que otros castigarían o reprimirían. Otra de las definiciones pudiera ser no ofrecer resistencia a algo. La permisividad puede ser en diferentes campos, casi siempre, y hoy la vamos a dirigir a nuestros hijos, ¿verdad? Como padres que somos, pero puede haber en muchos campos. A veces nosotros somos permisivos con nosotros mismos. Ahí en el trabajo yo tengo un compañero que le han diagnosticado que tiene diabetes, tiene alta presión, tiene todo, pero siempre dice, bueno, voy a comer un poquito nada más, ¿verdad? Se da el permiso, aunque ya le dijeron que no debe comer nada de grasa, nada de harinas, nada de nada, pero él se da un gustito, ¿verdad? Y así a veces somos nosotros, somos permisivos con nosotros mismos. También puede ser con nuestras relaciones. Pobre de mi jefe, lo tratan tan mal en su casa que con alguien se tiene que desquitar. A veces somos permisivos, ¿verdad?, con otras personas. A veces como cristianos también dejamos de que otras personas pasen ciertos límites con nosotros que no deben de ser. A veces con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, también somos permisivos. Pero el día de hoy, como les he referido, vamos a ver la tolerancia que tienen los padres hacia los hijos, reflejado en la vida de los hijos de Elí. ¿Quién trajo hoy? Hay unas preciosas piscinas. ¿Quién trajo su short hoy para bañarse, para remojarse un rato? Ahí hay uno,
otro, aquí hay otro. Bueno, y ahora, ¿quién trajo su Biblia? Bueno, ¿verdad? Qué bueno que hay más personas que trajeron su Biblia, porque ustedes me van a ayudar el día de hoy. Como la historia abarca varios capítulos, no vamos a leerlos todos, pero sí vamos a seleccionar porciones que van a servir para que nosotros sigamos la historia de los hijos de Elí. Como un antecedente a lo que vamos a leer, encontramos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se había ya asentado en la tierra prometida, en Canaán. Ellos ya estaban viviendo ahí. Y entonces, recuerdan ustedes que Moisés, Dios le había ordenado construir un tabernáculo, que era el lugar de la reunión, el lugar donde se adoraba a Dios. Y ese tabernáculo, cuando ellos estaban peregrinando de Egipto para la tierra prometida, lo iban llevando. Y donde se establecían, ahí armaban el tabernáculo. Ahora que ya estaban viviendo en la tierra prometida, este tabernáculo estaba en un lugar llamado Silo. Y ahí se encontraba Elí, que era el sacerdote, el que oficiaba. Y si ustedes buscan en el libro de Samuel, 1 Samuel 1, ahí nos vamos a introducir en la historia de Elí y de sus hijos. Y entonces todos los israelitas iban a este lugar, a Silo, a ofrecer sacrificios, a ofrecer ofrendas. Y ahí encontramos, ustedes saben la historia de Samuel, cómo sus padres van ahí. Y la madre de él, Ana, no había tenido hijos y le pide un hijo al Señor. Elí la ve ahí llorando y cree que ella estaba ebria, que había tomado, y le dice ella: no estoy ebria, sino que es el dolor que hay en mi corazón. Pero lo importante de esto es que ahí encontramos a Elí oficiando, y Elí le dice: no tengas, Ana le dice: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová, le dice en el capítulo 1 de Samuel, versículo 15. Y Elí respondió en el versículo 17: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Continuando la historia, sabemos que nace Samuel, y Samuel, después de ser destetado, es llevado ahí a este lugar, a este santuario en Silo, para que sirviera en el templo. Pasamos al capítulo 2, y el capítulo 2 se comienza con una oración de Ana, donde ella glorifica a Jehová por haberle dado un hijo. Tenemos toda la descripción que hace Ana de este agradecimiento profundo que ella tenía en su corazón, porque le había dado un hijo en la persona de Samuel. Y ya entramos en el tema. En el capítulo 2 brincamos al versículo 11 y nos dice: y Elcana volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y entonces el capítulo 2, versículo 12, que dice, todos juntos: vamos a decirlo otra vez, 1, 2, 3, los hijos. Vemos cómo aquí hay una calificación que hacen de los hijos de Elí a priori. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces, viendo lo que una persona hace, ya decimos es bueno o es malo. Aquí, desde un principio, la palabra de Dios nos presenta a los hijos de Elí y dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dos cualidades tremendamente negativas: que eran impíos y no tenían
conocimiento de Jehová. Encontramos que impíos vienen de que no tienen piedad. Dice la palabra de Dios de que eran hombres impíos, y ahorita vamos a ver por qué los califica así, y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo? Un sacerdote, ellos eran sacerdotes y no tenían conocimiento de Jehová. Pero aquí estamos hablando de un conocimiento íntimo. Si ustedes leemos ahí en Génesis 4:1, dice: conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. En la Biblia, en especial en el Antiguo Testamento, hablan a la relación íntima entre un hombre y una mujer con la palabra conocer. ¿Qué nos quiere decir aquí cuando los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová? No es que no sabían, ¿verdad? Nosotros sabemos muchas veces la palabra de Dios. Hay personas que saben y conocen y estudian y analizan la palabra de Dios, pero no tienen una relación íntima con Dios. Lo mismo era con los hijos de Elí. Como sacerdotes, pues tenían que saber cómo oficiar los sacrificios, quién era Jehová. Tenían el conocimiento, pero no tenían una relación íntima con Jehová. Vamos a ver por las causas por las cuales estos dos personajes, que ahorita vamos a ver sus nombres, son calificados como impíos y que no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el cardero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Si ustedes leen Levítico, Deuteronomio, ahí describe todo lo que debían de hacer los sacerdotes cuando una persona llegaba. Cuando se llegaba al santuario, en muchas ocasiones se llevaba a ofrecer un sacrificio por el pecado, o se llevaba alguna ofrenda que pudiera ser una ofrenda de ganado vacuno, alguna oveja. También podía ser un ave, una paloma, y también podía ser productos vegetales, harina, granos. Y muchos de estas ofrendas, una parte de ellas es lo que les servía a los sacerdotes para mantenerse. También en ciertos sacrificios y holocaustos, el sacerdote que oficiaba, cuando un becerro o una oveja era sacrificado, el sacerdote debía, está ahí descrito que debía de cortarle el cuello, degollarla, la sangre debía de esparcir, y ciertas partes del animal le correspondían al sacerdote. Lo que vemos aquí es que el sacerdote, los hijos de Elí, no hacían su trabajo, no oficiaban, porque debían de quemar. La grosura era la grasa del animal que debía de quemarse, y ellos no hacían su trabajo, pero sí querían la parte que les correspondía del animal. Y entonces le decían: si no me la das, yo la voy a tomar por la fuerza.
Por lo tanto, los hombres, las personas que iban a ofrecer sacrificio, menospreciaban estas ofrendas. ¿Qué quiere decir con menospreciaban? Bueno, decían, bueno, ¿para qué voy a ir a ofrecer sacrificio a Jehová? ¿De qué me sirve ir a ofrecer sacrificio? Si voy, llego y los sacerdotes no la ofrecen, los sacerdotes la arrebatan, los sacerdotes me la quitan, ¿para qué voy a ir? Por eso dice aquí que era un gran pecado de los hijos de Elí, porque las personas que iban a ofrecer sacrificio, a llevar sus ofrendas, dice, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y ahí también encontramos, siguiendo, que Samuel era el que ministraba también en ese lugar. Y pasamos al versículo 22. Vamos a ver la permisividad de Elí hacia sus hijos. Creo que una de las cosas que tenemos en sí, gran número de padres, es que tal vez tenemos reglas muy estrictas en nuestro trabajo, reglas muy estrictas en cuanto a lo que como, reglas muy estrictas en cuanto a mi economía, pero muchas veces he visto, y posiblemente hasta yo haya caído en ello, de que somos permisivos hacia nuestros hijos. Elí no era la excepción, era el sacerdote principal del tabernáculo, y nos dice el versículo 22, vamos a leerlo juntos, del versículo 22 al 25. Es 1 Samuel, capítulo 2. Todos juntos dice así: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Encontramos a Elí, que nos describen ya como un hombre cansado, un hombre viejo, y en realidad pues el sacerdocio se le delegaba a los hijos. Recuerden que el sacerdocio era exclusivo de la familia de Aarón. Y entonces ya Elí, como un sacerdote cansado y viejo, los hijos son los que ministraban, los que debían de estar allí en el santuario. Y aquí encontramos otra de las cosas que los hijos hacían, que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Si nosotros nos quedáramos hasta aquí, pudiéramos decir que Elí pues les previno a sus hijos, les dijo a sus hijos, porque aquí nos describe de que él les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Dice: yo oigo que ustedes están haciendo mal, están haciendo pecar al pueblo. Y les dice y les previene. Y hasta aquí pudiéramos decir, bueno, Elí estaba siendo un padre correcto, él estaba diciéndole a sus hijos que estaban procediendo mal. Pero vamos a avanzar y vamos a encontrar la permisividad en Elí. Y dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Antes de continuar, como les dije, tal vez los padres hemos fallado en este pequeño y gran error de la permisividad. Hablando con una maestra, me decía de un líder cristiano que su hijo era grosero, en la escuela no trabajaba, pero le pasaban el reporte a él y él no creía que su hijo fuera capaz de esto. Y no una vez le decían: ¿sabe qué? Su hijo no quiere trabajar, su hijo es grosero, su hijo dice malas palabras, y él lo tenía en un altar, un pastor, un líder cristiano,
no le creyó a las maestras. Terminó por sacar a su hijo de la escuela y llevarlo a otra. Es que yo también tengo, el mismo servicio de información que el pastor. Entonces también me dice, otro de los padres me dice que también es cristiano. Un día se puso a preguntarme qué era lo que le enseñábamos a los niños, porque él quería ver que las maestras le enseñaran correcta y educadamente a los hijos. Pero me dice, pero yo sé que él ha dejado que su hijo adolescente de 17 años tuviera novia que no es cristiana, y esa muchacha ha reprobado todas sus materias, y él por lo tanto este año también ha reprobado casi la totalidad de sus materias. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que muchas veces en ciertas cuestiones somos muy estrictos, tal vez en cuestiones de fe, en cuestiones de ver otras personas, pero no sé qué sucede, que muchas veces cuando vemos a nuestros hijos se nos nubla la mente y somos permisivos. Creemos que nuestros hijos no son capaces de hacer eso, o en algunas cuestiones nosotros somos estrictos, pero a nuestros hijos les damos, ¿verdad?, como decimos, su chance. Vamos a continuar con la historia de Elí. Con todo esto que había sucedido, con todo esto que los hijos de Elí estaban haciendo, viene ya. Dios le había dado oportunidad a Elí, pero cuando el padre no interviene, ¿qué sucede? Interviene Dios. Cuando el padre no toma su lugar, Dios interviene. Y dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. Y viene ya el castigo, la sentencia de Dios hacia los hijos de Elí por el terrible pecado que ellos estaban haciendo, no solo como hombres, sino como sacerdotes del Dios Altísimo. Y le dice, yo me manifesté contigo cuando estabas en Egipto, en la casa del faraón, le va diciendo, yo te escogí como mi sacerdote, dice el versículo 28, entre las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Lo primero que Dios le dice es, ¿sabes qué? Tú eres una persona especial. Yo te escogí a ti, a tu familia, y además las ofrendas son para ti, para tu casa. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y qué dice después? Versículo 29. ¿Y qué? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Le dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Has puesto a tus hijos en el lugar que a mí me corresponde. Como les dije, al leer la primera parte pudiera parecer de que Elí había amonestado a sus hijos, pero aquí encontramos como Dios le dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Hermanos, la palabra de Dios es para que nosotros aprendamos y no cometamos los mismos errores que están plasmados ahí. ¿Será que estamos honrando más a nuestros hijos más que a Dios? Desgraciadamente yo veo que muchas veces en nuestra iglesia personas que llegan dejan que sus hijos hagan y deshagan. Nosotros que nos sentamos atrás como diáconos vemos que a veces dejan a que sus hijos hagan y deshagan lo que quieren. A veces en lugar de llevarlos donde deben estar, en su clase, es que el niño no quiere ir, es que no está acostumbrado, y los dejamos que corran ahí, que distraigan a los que quieren escuchar, que estén haciendo lo que los niños quieren, que estén rayando las bancas.
aunque pueda parecer algo inocente, algo sencillo, pero le estamos enseñando a nuestros hijos que pueden hacer en el lugar donde estén lo que quieran. Desde pequeños debemos de enseñar a nuestros hijos de que el lugar donde nos reunimos, como lo hemos dicho muchas veces, el templo está en nosotros, pero el lugar donde nos reunimos tiene que tener un respeto especial por lo que ahí se hace. Así que no honremos a nuestros hijos más que a Dios. Y entonces le dice Dios a Elí, he aquí, dice, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Le dice, todos los hombres, todos los varones de tu familia, todos los sacerdotes subsiguientes van a morir en edad viril. No van a llegar a ser ancianos. Es una de las sentencias que Dios le da a la casa de Elí. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Le estaba diciendo, ¿sabes qué? No solo van a morir en edad joven, sino que el que esté ahí, el que siga vivo, te va a poner canas verdes, como decimos. Te va a dar dolores de cabeza. Y te será por señal esto que acontecerá, que tus dos hijos, y ahora sabemos sus nombres, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. No solo la familia, la descendencia iba a morir en edad joven, no solo les iba a dar dolores de cabeza, sino que también, en especial, estos dos hijos que él había malcriado, que él había sido permisivo, iban a morir en un solo día. Y yo me suscitaré sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y por último, en el versículo 36 les dice, y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan, que además, al no oficiar, al no estar en el servicio del sacerdocio, no iban a tener con qué sustentarse. Recuerden que los sacerdotes no tenían tierra como los levitas, sino de lo que ellos vivían es de todas las ofrendas que llevaban el pueblo. Y por lo tanto, si no ministraban, dice que iban a estar en la miseria y en el hambre. En el capítulo 3 encontramos la confirmación de todo esto. Voy a ir rápido porque es un poco extenso esta parte, y dice, y es una historia además conocida, es cuando Dios le habla a Samuel. Desde que estábamos en los cursos para niños, dice, ¿verdad? Samuel, Samuel, que Dios le hablaba a Samuel, y Samuel creía que era Elí el que le amaba, y no era Elí, era Dios el que le hablaba. Pero a fin de cuentas, el mensaje que Dios le da a Samuel en ese momento es la confirmación de todo lo que Dios le había dicho a Elí que iba a suceder. En la mañana se levanta Samuel y le dice, Elí, ¿sabes qué? Samuel, declárame todo lo que te dijo Dios. Por favor, le dice Elí, no me encubras lo que Dios le dijo. Y Jehová le había dicho a Samuel, he aquí yo haré una cosa, que cumpliré todas las cosas contra Elí que he dicho desde el principio hasta el fin. Porque sus hijos han blasfemado, dice el versículo 13, capítulo 3, y él no
los ha estorbado. Han blasfemado y Él no los ha estorbado. ¿Qué quiere decir blasfemar? Bueno, según la definición, quiere decir injuriar. Está compuesto de dos palabras, de injuriar y de reputación. Lo que dice blasfemar es que por la conducta de Ofni y Fines, las personas habían manchado Ofni y Fines la reputación, no de Elí, no de ellos, sino de ¿quién? De Dios. Habían manchado la reputación de Dios. Habían ofendido a Dios y Elí no los había estorbado. Hermanos, estamos estorbando a nuestros hijos. Dice aquí que Elí, viendo lo que sus hijos hacían, no los estorbó. Porque Elí como padre tenía la autoridad aún de castigar con la muerte a sus hijos. La palabra de Dios dice que si un hijo desobedecía a sus padres, el padre tenía el derecho aún de castigar con la muerte a sus hijos. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Elí tenía la capacidad de reprender, de castigar, de estorbar a sus hijos y no lo hizo. Y ahora sí, vamos a ver cómo Dios siempre cumple lo que promete. Cuando promete que nos va a bendecir, Dios lo cumple. Cuando promete Dios que nos va a cuidar, Él lo cumple. Pero también cuando promete alguna sentencia, algún castigo, Él lo cumple. Pasemos al capítulo 4. Y vamos a leer el capítulo 4, los versículos 1 al versículo 4. Todos juntos. 1 Samuel, capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice así: Y Samuel habló a todo Israel, por cuanto aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hicieron en la batalla al campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Encontramos que era una constante la guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y habían trabado batalla, y nos dice que habían vencido los filisteos al pueblo de Dios. Y entonces tuvieron una grandiosa idea los ancianos de Israel. Dijeron: ya sé, nuestra arma secreta. Vamos a traer nuestra arma secreta para vencer a los filisteos. Vamos a traer el arca que está en Silo y vamos a ver cómo vamos a vencer a los filisteos, dijeron los ancianos de Israel. Pues traigámosla. Y era trabajo de los sacerdotes traer el arca, transportar el arca junto con los levitas. Y vienen Ofni y Fines con el arca de Dios al campamento. Y nos dice que cuando llegaron al campamento de Israel, los israelitas a ver el arca gritaron ¡ah! Y que hasta el campamento de los filisteos lo escucharon. Y dicen los filisteos: ¿qué ha sucedido? ¿Qué hay? ¿Qué pasó en el campamento de Israel que hasta aquí hemos escuchado su clamor? Y dice
aquí el capítulo 4, lo que sucede es que el arca de Dios ha venido a ellos. Y los filisteos dice que tuvieron temor, porque ellos sabían lo que Jehová, lo que Dios había hecho en Egipto y con todos los pueblos cuando los israelitas conquistaron la tierra. Y entonces dijeron los filisteos: pues compañeros, ustedes tienen que esforzarse y sed hombres para que no sirvamos a los hebreos. Se entabla la batalla, pelean los ejércitos de Israel contra los filisteos, y nos dice el versículo 10 que Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha gran mortandad, pues cayeron de los de Israel 30,000 hombres. Y el arca de Jehová fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. La permisividad que puede llevar a la muerte. Elí había honrado más a sus hijos, no los había estorbado, y eso al final de cuentas es cumplida la sentencia que Dios había dado. El arca es tomada por los filisteos, y los dos hijos, tal como Dios lo había dicho, habían muerto en un solo día. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo. Regresa un hombre después de la batalla con las nuevas, con las noticias, hasta el lugar donde se encontraba Elí. Dice que tenía rotos sus vestidos, polvoriento, tierra en su cabeza, y Elí estaba pendiente a ver qué había sucedido. Estaba sentado en una silla vigilando el camino. Llega el hombre y nos dice que Elí estaba temblando. Su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llega el hombre a la ciudad y da las nuevas. Dice que toda la ciudad gritó. Elí, oyendo el estruendo, la gritería, pregunta: ¿qué alboroto es este? Elí ya tenía los ojos cansados, dice que ya tenía los ojos, prácticamente ya era ciego, y era de una edad avanzada, 98 años. Llega el hombre y le da las nuevas a Elí. Y nos dice: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Lo que estaba temiendo Elí había sucedido. El arca había sido tomada por los filisteos. Y nos dice que al escuchar Elí la mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Habían muerto los dos hijos de Elí, habían producido de cierta manera la muerte de su padre, de Elí. Cae un hombre ya grande, un hombre cansado, un hombre viejo, y se desnuca. Pero también hay daños colaterales. Nos dice que la nuera de Elí, la mujer de Fines, estaba encinta, cercana al alumbramiento, y oyendo el rumor del arca de Dios que había sido tomada, muertos su suegro y su marido, se entera de todo lo que había sucedido, se inclina, porque dice que empezó a darle dolores de parto, y al tiempo que moría le decían que los que estaban junto a ellas: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Al escuchar todo lo que había acontecido, que había muerto su esposo, su suegro había muerto, el arca había sido tomado, una gran mortandad entre el pueblo, da a luz, pero ella muere.
todo lo que sucede por ser permisivos. Voy a terminar con esto, hermanos. Voy a terminar con unos consejos para usted y para mí también, porque yo también soy padre. Le voy a dar algunos consejos de cómo puede usted echar a perder a un niño. Sígalos, hermano. Cuando nazca, deja de todo a un lado: pareja, salud, otros familiares, hobbies o actividades deportivas. Dedíquese usted a su hijo en forma exclusiva y excluyente. Nuestra pareja puede esperar, nuestra salud puede esperar, el niño no. Tu vida personal puede esperar. Eso que hacías y te hacía feliz, déjalo a un lado. Acuérdate, tú eres padre y tu objetivo en la vida debe ser que estés pendiente a tu hijo. Segundo consejo de cómo echar a perder a un niño. Los niños todos tienen berrinches, pero hermano, no deje que el berrinche llegue. Apenas el niño frunce el ceño, trate de concederle todo lo que esté pidiendo, aunque sea algo inadecuado. Apenas empiece él a ensayar algunos pucheros, como le decimos, ¿verdad? Cómprele usted el juguete, corra a conseguirlo. No vaya a ser que el niño sufra por no tener lo que quiere. ¿Cómo me he reído? Bueno, no me he reído, pero en mi interior, cuando voy al supermercado, ahí en el área de cajas, no sé si usted la ha tocado alguna vez, que hay cada escena, ¿verdad? Niños tirándose, niños aporreando, niños gritándole a sus padres. Otro de los consejos para echar a perder un niño: si consideras que lo que el niño quiere es descabellado, como por ejemplo jugar con un florero de cristal, intenta parecer una buena madre o un buen padre y dile un no adornado de excusas, explicaciones e intentos de razonamiento. Indudablemente el niño hará un berrinche de proporciones descomunales, con cortes de respiración y sofocos fríamente calculados, como para causarte la suficiente ansiedad, inquietud o culpa, como para que finalmente cedas a sus deseos. Dicen, dale su mollera, ¿verdad? Porque se va a asfixiar el niño que está con su berrinche. Y a veces, desgraciadamente, no solo son niños pequeños, sino que aquí veo jovencitos que posiblemente, ¿verdad?, también le hagan su berrinche a su mamá. No se tiran al suelo, pero ya quisieran. Otro de los consejos: no quiero traumatizarte. Los límites verbales, correcciones, penitencias, retos o cualquier medida de sanción no le van a funcionar. Insiste en que el niño debe desarrollarse según su naturaleza, sin que les pongas correcciones, restricciones de ningún tipo. Si quiere dormirse a las 12:30, pobrecito, que siga despierto. Si quiere dibujar en las paredes, no le vayas a quitar esa beta artística que él tiene, por favor. Comer en el piso, hacer pis en la maceta, acariciar abofeteando a padre o abuelos, atropellar a otros niños para obtener algún juguete. Tienes que dejarlo que actúe a sus anchas. ¿O no son así todos los niños? No permitas ninguna frustración, por pequeña que sea. No vaya a ser que nuble la esplendorosa infancia de tu hijo. Aquí Víctor ha hablado muchas veces de un libro que salió en los 60s del doctor Benjamin Spock. Él decía de que no se debe de corregir a los niños porque puedes tú lastimar a esa pequeña criatura. Bueno, es uno de los consejos para que usted eche a perder a su niño. No estoy diciendo pegarle, estoy diciendo corregir. En el libro Pastoreando el corazón de un niño, nos da un consejo para corregir a los niños, que es que usted no utilice sus manos, porque las manos sirven también para acariciar.
es un instrumento que sirve para acariciar. Vaya usted a la librería de recursos, ya es un comercial, o otro lugar, y una varita, ¿verdad? Eso le puede servir para corregir a su hijo. Si no, pregúntale a Vanelli y le pasamos la de varias que ella tenía ahí en su casa. Unos últimos consejos. El niño florero. En cualquier reunión social, tu niño debe ocupar un lugar preeminente. Las conversaciones, por más elevadas que sean, deben interrumpirse para escuchar primero sus balbuceos, luego sus gritos, canciones o lo que el niño haga, incluyendo, por supuesto, sonidos indecorosos. Como cuando usted llega a casa de alguien y el niño es el que quiere la atención. No se puede ni conversar con la persona, porque el niño está ahí y él quiere algo. Y por último, el superdotado. Ya seguramente te habrás dado cuenta de que tu niño es especial. Todas sus acciones manifiestan una inteligencia muy sobre lo normal. A su lado, cualquier niño de la misma edad parece una lechuga mustia. Debe haber algo de cierto en eso de tal palo, tal astilla. El niño seguramente es una copia mejorada de ti. Por eso, aun cuando el resto de la gente le considere perfectamente común, tú sabes que es extraordinario y no debes dejar de lado cualquier oportunidad de mostrarle al mundo que tu hijo es único. Cuando ingrese a la escuela, no pierdas la oportunidad de hablar mal de tus maestros o maestras, de contradecir en sus pautas o discutir con la maestra. Maestra, usted no le tiene paciencia a mi hijo. Maestra, usted tiene algo contra mi hijo. Usted le tiene filo a mi hijo, como decimos muchas veces. Debes descalificar la acción educativa de cualquier agente externo a su propia persona y sobre todo interferir en cualquier puesta de límites. Si la maestra dijo algo, no hijo, no. La maestra no sabe lo que dice, el maestro no sabe lo que dice. Empiezan entronizados, idolatrados, adorados como pequeños tiranos, dorados reyes o emperadores. Pronto se convierten en temibles dictadores y muchos de ellos llegan a ser adolescentes sin rumbo. El exceso de atención, la sobreprotección, obstaculiza los procesos de desarrollo y el logro progresivo de autonomía. Que es un proceso que tiene muchas pequeñas frustraciones, que debe además ser parte de la vida. Le permiten aprender a soportarlas, avanzando en su madurez y preparándose para la vida. Si usted quiere echar a perder al niño, aquí tiene unas sencillas instrucciones. Pero para terminar, también le tengo que dar algo que nos dice la palabra del Señor en Deuteronomio 6. Dios le dice al pueblo, le dice a los padres allá: estos son los mandamientos y los decretos de Jehová, le dice, cuando ya el pueblo iba a poseer la tierra de Canaán, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Oye, Israel, le dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si usted enseña al niño a amar a Dios, si usted enseña al niño las palabras de Dios, usted se va a quitar muchos dolores de cabeza. El niño va a saber que Dios le ha puesto a usted para que lo dirija, le ha puesto a usted también para que le ponga reglas, para que le ponga límites. Y también cuando él esté fuera de casa, cuando yo sea un joven,
Él, aunque sabe que no está su padre con él, pero sabe que está Dios. Y si él ama a Dios, él va a obedecer y él mismo no va a permitirse libertades que no agradan a Dios. Enseña a sus hijos a amar a Dios. No sea permisivo. La permisividad, como hemos visto con los hijos de Elí, los puede llevar a la muerte. Dios les bendiga, hermanos.